Amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a una nueva transmisión aquí en su canal El Rojo Noticias. Hay una pregunta que ha estado circulando en el ámbito político, pero también con la ciudadanía en este país y pues por supuesto con los medios de comunicación tradicionales en México y los no tradicionales, por supuesto. ¿Qué pasó con Rocha Moya? Esa es la pregunta de los 64,000 pesos dirían en un programa muy viejísimo de una televisora nacional en este país. Pues resulta que a pregunta expresa que le hicieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta comentó y habló referente a la situación de Rocha Moya. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no ha enviado información, ninguna información, para extraditar a Rocha Moya. Hasta el momento Estados Unidos no ha presentado información formal para iniciar un proceso de extradición contra Rocha Moya. Y el hecho de que Rocha Moya no haya regresado a la gubernatura de Sinaloa, pues es una pregunta que solamente se le puede hacer a él. Esa es la realidad que está pasando con Rocha Moya. ¿Qué fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Pues aquí se lo tengo, mi querido Rojillo y Rojilla de la noticia. Sea usted muy bienvenido de nueva cuenta. No se olvide dejar su like y compartir el video para llegar a más y más mexicanos y mexicanas de a pie. No han enviado la información de detención urgente para extradición. No han enviado ninguna información. En este caso, Presidenta, si no envían la información, ¿por qué el gobernador no regresa a sus funciones? Sé que es una decisión personal de él, pero algo que le haya comentado a usted la secretaria de Gobernación. No, pues es una decisión de él. De mientras siga este proceso, pues mantenerse. Así lo dijo él en el momento en que salió de su puesto. Digo, no quiero poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa, ni mucho menos. Prefiero dejar el puesto en lo que continúa esta investigación. No han enviado la información. Y básicamente no hay prueba alguna todavía de parte del gobierno de los Estados Unidos en contra de llevar a fondo esta... Porque la dinámica que ha traído últimamente la oposición y la derecha mexicana por algunos de sus personajes detenidos prácticamente del Partido de Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, tal es el caso de lo que le acaba de ocurrir a Alito Moreno, sin lugar a dudas, y que básicamente pues Alito Moreno salió como gato boca arriba a defenderse y a decirse perseguido político, por supuesto. Pues esto de las acusaciones que han ventilado de parte del gobierno de los Estados Unidos, o más bien de un juez de distrito de la ciudad de Nueva York, en contra de Rocha Moya, pues no han presentado absolutamente ninguna prueba para que haya un proceso de extradición de este exgobernador, porque ese exgobernador no ha vuelto a ocupar el puesto, Rocha Moya. Pero mientras la conmetocracia, mientras los políticos en este país tratando de sentirse perseguidos políticos y tratando también de sentirse de que se están afectando sus propios intereses, eso sí, dicen que todos y cada uno de los detenidos, de ellos, por supuesto, del PRI y del PAN, pues son perseguidos políticos. Inclusive el propio Alito Moreno salió a decir que era un perseguido político. ¿Perseguido político o verdaderamente le tiene temor tácitamente a lo que se le puede venir a Alito Moreno? ¿Por qué? Porque los mexicanos no nos olvidamos que hay un proceso de extradición en contra de Alejandro Moreno Cárdenas. No de extradición, más bien un proceso de desafuero por las acusaciones tan graves que por supuesto él ya ocultó, porque ya lo dijo en su declaración patrimonial, que él no tenía ninguna de los 11 terrenos que él mismo había manifestado, que él no era dueño de tantos carros de lujo que él mismo manifestó, que él no era dueño de tantas casas que él mismo manifestó. Porque es la forma y el modus operandi de la oposición y de la derecha mexicana y principalmente de Alito Moreno. Hacerse el perseguido político, hacerse la víctima, literalmente, para que no le caiga, sobre todo, el desafuero. Pero el proceso, malas noticias inclusive para el propio Alejandro Moreno. El proceso contra Alejandro Moreno volverá a la mesa en septiembre, cuando la sección instructora de la Cámara de Diputados reanude el análisis del expediente para determinar si se le retira o no se le retira la impunidad. Tómenla.
Eso se le viene fuerte a Alito Moreno. Ya cayó uno de sus prestanombres, uno de sus contadores, bueno, dice que es contador de su hermano, y acusa una persecución política en contra de él y en contra de su familia, pero todo el mundo sabemos, y todo Campeche sabe perfectamente la clase de corrupto que es Alito Moreno. Pues ahí se le viene la noche encima a Alito Moreno. Y pues se sigue en espera de que la comisión en Cámara de Diputados analice el tema. Y ahora en septiembre, que inicie el proceso, el nuevo año legislativo, bueno, deberá seguir su proceso y vamos a esperar qué dice la Cámara de Diputados. Y pues en septiembre de nuevo, ojalá ya no se vuelvan a hacer pendejetes los diputados en este país y mucho menos los de Morena, que pues lo que hemos estado viendo los mexicanos y mexicanas es que han estado tratando de proteger a Alito Moreno con todas esas maromas que da, con toda esa verborrea que discute, y probablemente muchos de ellos o le sabe cosas o los tiene muy bien amarrados a Alito Moreno. ¿Por qué? Porque se han hecho caso omiso literalmente al proceso de desafuero de este personaje otrora del poderoso Partido Revolucionario Institucional, y que ese personaje lo convirtió simplemente en una franquicia de él, Ya no representa a los mexicanos y mexicanas ese partido político. No, bueno, nunca lo representó, ¿verdad? Por supuesto, pero básicamente hoy mucho menos representa a los mexicanos y mexicanas, teniendo e imponiéndose él como presidente vitalicio de esa franquicia del Partido Revolucionario Institucional, pretendiendo que el fuero lo proteja tanto en la Cámara de Senadores como también en su partido político. Pero bueno, ojalá ya se tomen las medidas necesarias, porque este gañán que todos los días y cada semana acude a Estados Unidos, acude a diferentes partes del mundo a tratar de imponer demandas en contra de Morena, de la presidenta de la transformación, de todo lo que huela a un movimiento de transformación, y que por supuesto no es dinero suyo y es dinero mío, porque lo gasta del erario público, pues ya sería conveniente, sin lugar a dudas, ya me he dejado, pues que ya tomen cartas en el asunto referente a Alito Moreno. Alito Moreno ya no asusta absolutamente a nadie. Alito Moreno tiene la misma retórica y demagogia que está teniendo algunos otros presidentes en América Latina y en el norte, básicamente tratar de amedrentar y claramente tratando de infundir temor y miedo a lo que le pudieran hacer. Pues a los mexicanos literalmente nos vale gorro lo que hagan o no hagan con Alito Moreno, pero sí queremos que básicamente dé la cara referente a las acusaciones y al expediente y a la carpeta abierta que tiene en su investigación en contra de la Fiscalía de Campeche referente a el enriquecimiento inexplicable que a todo el mundo nos mostró y que todo el mundo supimos en el primer video, de toda la cantidad de lujos que tenía Alito Moreno, y que ahora dice que no, que ya no tiene absolutamente nada. ¿Qué maroma habrá hecho Alito Moreno? Pues pronto lo sabremos, porque si viene el juicio político y si viene un juicio de manera penal por la acusación que se le tiene por la Fiscalía General de Campeche, pues ahí nos daremos cuenta, los mexicanos y mexicanos, del tamaño de argucias y de artimañas que probablemente pudiese o hubo utilizado Alito Moreno para esconder todas y cada una de sus propiedades. Y lo repito, esa es una opinión muy personal, porque ahorita con la cuestión de la autorregulación de las audiencias, pues tenemos que explicarle a la gente de qué se trata. Y bueno, una cosa muy interesante pasó en la mañanera del día de hoy. Al parecer, un testigo protegido en la investigación del robo de combustible o huachicol, como se ha estado descubriendo, contra los hermanos Farías, aparentemente señaló a Omar García Harfuch por supuestas negociaciones para permitir el ingreso continuo de embarcaciones a la aduana de Altamira. ¿Paz? Esa pregunta cayó como bomba, sin lugar a dudas, en la mañanera del día de hoy. Lo bueno es que ahí estaba presente Omar García Harfuch. ¿Y cuál fue la respuesta del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal? Pues vean ustedes mismos, y también la pregunta directa del reportero en Radio Fórmula o de Radio Fórmula. Ese mismo testigo protegido habló de una negociación entre usted y el hijo del presidente, que se estaba ya solucionando y que por eso los buques estaban ingresando de manera más continua a la aduana de Altamira o de Tampico. Preguntarle concretamente, ¿usted reconoce
alguna verdad en esta declaración del testigo? ¿Está diciendo la verdad? ¿Hubo negociaciones entre usted y alguno de los hijos del presidente? Por supuesto que no, es totalmente absurdo. No conozco el contenido de la carpeta de investigación, pero pues esa afirmación es totalmente absurda y fuera de la realidad. ¿En ningún momento lo abordaron para tratar de negociar un acuerdo, digamos, para no investigar o no llevar a fondo este combate que hoy están haciendo? No solo eso, nunca he sostenido ningún tipo de conversación con las personas referidas. Ese mismo testigo protegido... De esta manera desmiente Omar García Harfuch en pleno programa de La Mañanera a este tipo de reportero que trató de insinuar, sin duda alguna, trató de insinuar que básicamente Omar García Harfuch había participado en las negociaciones para meter más buques de huachicol a este país. Imagínense ustedes nada más la desesperación de la conmetocracia, porque debemos de reconocer que este reportero es parte de Radio Fórmula, ese mismo que arropa a Susana Uresti, ese mismo que arropa a López Dóriga, ese mismo que arropa a Ciro Gómez Leiva, por supuesto. Entonces Omar García Harfuch ha sido contundente. Y esta persona realmente está haciendo un trabajo impresionante en materia de seguridad. Y las gráficas no mienten, los resultados no mienten. Tal es el caso también que referente que hay una demanda de parte de los transportistas en este país acerca de pues, los robos que sufren precisamente en las carreteras de México. Bueno, pues el trabajo sigue avanzando, no solamente en muchas cuestiones de delincuencia organizada, sino también en cuestiones de básicamente el robo de carga en el sector del transporte público. El comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briceño, sí, se proyecta que para finales de 2026 el delito disminuirá un 37% en comparación con los 6.263 incidentes importados en el 2025. En lo que va del año van 2.519 delitos. Esperemos que pronto esté completamente cubierto esta problemática, porque sí hay una gran realidad. Muchos de los transportistas mexicanos en este país se quejan de que constantemente son robados o asaltados en plena carretera y a plena vía pública y a plena luz pública en las carreteras de este país. Escuchemos qué fue lo que dijo el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briceño. Informarles a ustedes que los datos estadísticos que se presentan por parte de la Guardia Nacional en materia de robo al autotransporte de carga, que conforme a los datos publicados precisamente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la administración anterior, el robo al autotransporte presentó la cifra más alta en el año 2018, con 13.068 robos, mientras que para el 2024 se registraron 7.978 robos, lo que representa una disminución del 38.95%. En el 2018, como ya lo mencioné, hubo 13.068 robos. Si los comparamos con los registrados en el 2025, de 6.263, ha habido una reducción del 52.07%. En los últimos meses del 2026 tenemos un registro de 2.519 robos y representa en una proyección al final del presente año del 37% aproximadamente. Se instrumentó en 12 estados de la República: el Estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Morelos, Michoacán, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí. Tenemos registrados hasta el momento en el 2024 1.363 robos al transporte de carga y en el 2025 856, lo que representa una disminución del 37.19%. Bueno, aunque aún siguen habiendo eventos referentes a esto, lo importante es la disminución en un 37% que se ha llevado a cabo, básicamente por la situación del robo a transportistas en este país. Uno de los asuntos más delicados, porque sabemos perfectamente que las carreteras en este país, de repente y principalmente en la noche, se vuelven muy inseguras. Mexicanos y mexicanos la sabemos desde los tiempos de Felipe Calderón, que no convenía de ninguna manera viajar de noche más que salvo pues situaciones que son de extrema urgencia, se puede decir así. Entonces la disminución considerable también de la transportación de noche para los ciudadanos comunes y corrientes como usted, como yo, pues disminuyó. Sabemos que los transportistas, ellos utilizan las carreteras principalmente de noche, y bueno, pues ahora vemos que también hay una disminución muy importante en el robo a mercancías o a cargas en
los autotransportes o transportes de carga, como coloquialmente se le dice. Y bueno, fíjense bien, hay otra situación que no le va a gustar absolutamente nada ni a las tías ni a los tíos del WhatsApp, pero quiero aprovechar principalmente para saludar a Silvio Ochoa, a mi querido amigo Julio Torres, que no puede estar viendo el video, pero que ya lo compartió. Te mandamos un afectuoso y cordial saludo, mi querido amigo, por siempre estar al pendiente de las noticias del Rojo y siempre compartir el video. También a mi querida amiga Marisa Arteaga, que también siempre llega, pone like y comparte el video. A mi querido amigo Jesús también, que siempre está pendiente de las transmisiones, principalmente en la tarde, aquí con el Rojo de las Noticias. Y bueno, pues al parecer, fíjense bien, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión emitió un comunicado en el que afirma que encuentra las directrices de la Ley de Telecomunicaciones. Entonces, si la máxima Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión acepta en un momento determinado este tipo de directrices de la nueva Ley de Telecomunicaciones, pues adiós al negocio de extorsión de la perrita de Donald Trump. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque esto no le va a gustar nada al evasor fiscal, mejor coloquialmente conocido como la perrita de Trump. Por cierto, ayer la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión saca un comunicado diciendo que le parece muy bien los lineamientos, porque se resolvieron algunos temas relacionados con las multas, cómo se iban a poner las multas, pero ya aceptó la Cámara que no hay ningún problema. Habrá unos que no estén de acuerdo, que están de acuerdo en que es un avance muy importante. Yo creo que no hay ningún país del mundo que tenga lo que va a tener México. Y dialogando y hablando también, porque finalmente nosotros estamos defendiendo una demanda ciudadana, no ni siquiera en el periodo desde que entramos, sino desde hace mucho, de que los medios masivos de comunicación tengan un defensor de las audiencias y tengan un código de ética. Esto, lo que se aprobó en la ley, lo que finalmente la Cámara reconoce, porque hay que decir lo que finalmente lo reconocieron, que en todo caso cualquier asunto relacionado con las multas quedó completamente claro. Es un avance democrático impresionante en nuestro país. Igual, aunque no les guste el avance democrático, que significa que el Poder Judicial se elija por el pueblo. A algunos no les gusta porque pierden privilegios, pierden amigos, familiares que tenían vinculados con el Poder Judicial. Todo es perfectible, todo puede funcionar mejor, pero hoy es mucho más democrático de lo que era antes. Eso nadie lo puede negar. Así es, esta es la situación, pero por lo pronto fíjense, si la propia Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión admite, sin lugar a dudas, que tiene que haber una autorregulación, ¿sí? Una autorregulación de los medios de comunicación y que ellos mismos se tienen que autorregular, pero principalmente que tienen que dar las noticias con ética, con transparencia y con responsabilidad por su pie, asumiendo la postura que deben de tener cualquier medio de comunicación, ya sea dependiente o no, ya sea dependiente, no, ya sea tradicional o independiente, como lo hacemos nosotros cuando asumimos alguna respuesta, alguna opinión, pues tenemos que expresarlo sencillo y simple, es mi opinión personal. Yo lo he estado haciendo ya en diferentes programas y aprovecho para saludar a Humberto, me imagino que te llamas Hernández, bienvenido mi querido amigo, muchas gracias por estar presente aquí con el Rojilla de las Noticias. No se les olvide dejar su like y no se les olvide compartir para poder llegar a más y más mexicanos y mexicanas de a pie. Bueno, la oposición, sin lugar a dudas, cada vez nos está demostrando su bajeza al utilizar diferentes narrativas, principalmente trágicas, para hacer comparaciones burdas y politizadas. Esos mismos que defendieron en su momento la verdad histórica de Ayotzinapa, por supuesto, aún así, pues siguen con el tema de perseguidos políticos, siguen con el tema de que no hay avances en cuestión del caso Ayotzinapa. Sí, sabemos perfectamente que se está llevando a cabo una carpeta de investigación, no de ahorita, desde hace mucho tiempo. Y también los mexicanos y mexicanas nos hemos preguntado en alguna ocasión por qué en su momento
los medios de comunicación tradicionales aceptaron, porque eso fue literalmente lo que dijo el gobierno de Peña Nieto. Y lo dejaron como un caso ahí enterrado en el olvido. Se olvidaron que Andrés Manuel López Obrador había tenido contacto con las madres y padres de los normalistas en Ayotzinapa y había un compromiso de parte de la transformación para llegar hasta las últimas consecuencias. Que 6 años no bastaron, por supuesto. ¿Por qué? Porque había todavía la situación de expedientes escondidos, porque había la situación de un poder judicial a favor de precisamente de los opositores o de los neoliberales, como usted lo quiera llamar. Pero la realidad que se vio fue que básicamente al entrar Ernestina Godoy empezó a desempolvar los expedientes y salió el resultado de que Ángel Aguirre, el exgobernador de Guerrero, pues probablemente haya ocultado la información de lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa. Esto fue lo que dijo Arturo Ávila también al respecto, porque andan muy enojados la oposición y la derecha mexicana, que a Rocha Moya no le hace nada. Por cierto, ayer que Marina del Pilar es igual que Maru Campos porque está pasando información a los Estados Unidos, pero de esto ellos se quedan completamente calladitos. La ruindad política de algunas personas que se atreven a hacer comparaciones tan burdas. Que en aquel entonces también Omar García Harfuch podría haber dicho mucho respecto a lo que estaba sucediendo con la Policía Federal. No tiene nada que ver con una tragedia que cimbró al Estado mexicano. Y lo lamento porque este tipo de comparaciones son prácticamente la lógica lineal que hoy tiene la oposición, porque no tiene otra cosa más que hacer. Yo estoy muy contento porque hay una investigación nueva en donde se acredita que la Cámara 12 y 15 de Palacio de Justicia de Iguala, que habrían registrado la intercepción, ¿no?, del autobús 1535 por policías municipales, fue efectivamente destruida por Ángel Aguirre, ¿no? Esta línea no apareció hasta 2026. ¿Y por qué apareció? Porque el GIEI documentó desde 2022, ¿no?, colecciones realizadas para copiar grabaciones, aunque no estaban incorporadas en la investigación, ¿no? Hay 2 testimonios obtenidos nuevos, ¿no?, en enero y en mayo de 2026, que relacionan la extracción de estos videos y la presunta orden de ocultarlos del propio exgobernador, ¿no? Y son datos que efectivamente deben de comprobarse ante el juez, ¿no? Hubo nuevos controles judiciales, Pedro, hubo orden de aprehensión, hubo legalidad en la detención, por supuesto, y presunción de inocencia, y yo la celebro, pero lo que celebro más es que no se quede este caso en el olvido y como una verdad, ¿no?, como la calificó entonces el partido al que salió Acción Nacional del PRI, como una verdad histórica, sino como algo que había que darle sin duda justicia a las víctimas. Fíjense, literalmente se están dando cuenta ustedes que en base a los resultados que ha tenido Omar García Harfuch en materia de seguridad, ahorita es tema de la oposición y de la derecha mexicana. Fíjense bien cómo, es que Omar García Harfuch estaba ahí, era Policía Federal. Muchas veces los altos mandos en la Policía Federal y en cualquier policía, sin lugar a dudas, en cualquiera, hasta en las municipales, pues ellos tienen hasta cierto límite a quién pueden bajar la información, a quién no pueden bajar, y más en un tipo de investigación, y más en una situación de esa naturaleza, porque básicamente este gobernador que escondió las pruebas, que escondió las grabaciones y quizás las filmaciones de ello, pues está atentando en contra de la verdad y de la opinión pública, pero principalmente del dolor de las y los padres y madres de familia de estos estudiantes que literalmente pues fueron desaparecidos. Y todos nos preguntamos por qué en su tiempo realmente en el gobierno de Peña Nieto no se abrió una verdadera investigación de lo que ocurría. ¿Por qué trataron de ocultar? Porque estaba uno de los gobernadores que era del PRD, por supuesto, pero sabemos perfectamente que era el PRI, el PAN y el PRD, eran la misma cosa. ¿Estaba ocultando ese tipo de evidencias? ¿Qué es lo que estaba pasando en la mente de esos personajes? Inclusive hasta probablemente pudieron haber involucrado al ejército mexicano, como se habla y se presume, pero ustedes saben perfectamente que el ejército mexicano tiene un comandante supremo del cual recibe las órdenes, aun y cuando sean en su contra, porque ellos son muy disciplinados. Ellos realmente respetan a la persona y realmente respetan a los mandos superiores. Y si el presidente de la República, en este caso Peña Nieto, utilizó su poder
para hablar con la gente que dirigía en ese momento al ejército mexicano, y le dijo, ¿sabes qué? Psst, oculta todo. Pues lógico que deben de atender la orden de un presidente de la República. Entonces no nos vengan con cuentos. La realidad es que ahorita lo que me llamó mucho la atención, y por eso les pasé este video, es que hay muchos comentarios referentes a Omar García Harfuch. ¿Será que lo quieren tumbar antes de tiempo? ¿Será que Omar García Harfuch está subiendo con todo ese tipo de cuestiones de inseguridad en el ánimo de la gente, en el ánimo de la Ciudad de México, donde probablemente se perfile para ser candidato a la Ciudad de México, o probablemente para el 2030 como candidato a la presidencia de la República? Ahí se los dejo de tarea, mis queridos rojillos y rojillos de la noticia. ¿Por qué? Porque todos, verdaderamente, los opositores en este país están poniendo uñas y todo, y ahorita están desesperados por completo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le están vinculando a algunos personajes directamente relacionados a sus partidos políticos. Tal es el caso de Acosta Naranjo, que pues es risible lo que hace Acosta Naranjo, porque sabemos perfectamente de dónde salió, sabemos perfectamente que traicionó a las izquierdas en este país, porque se suponía que el Partido de la Revolución Democrática era un movimiento de izquierda en este país, y al final de cuentas, pues salieron a dar la luz, literalmente, que eran partidos de derecha y de ultraderecha al unirse al PAN, y por supuesto, al PRI. ¿Qué fue lo que dijo Sergio Gutiérrez Luna? Veámoslo. Y usted opine, mi querido Rojillo. No me pregunte cómo ando. Lo bueno es que, ¿qué pasó, mi querido Jesús? Cuéntanos, ¿te pusiste ebrio o qué onda? Escuchen a Sergio Gutiérrez Luna. La verdad es que esta Acosta Naranjo es un personaje muy gracioso. Inició con este tema, incluso lo dijo aquí en la Cámara, de que hay que quitarle el registro a los partidos que tengan personas vinculadas. Y no tenían ni un mes cuando un integrante de ese partido fue señalado de delincuencia organizada. Con pruebas fueron detenidos bastantes personas con evidencia según lo que se ha señalado, y ahora lo que quieren ellos es cambiar la narrativa señalando este tema de perseguido político. La verdad es que es su escapatoria. Y vemos ahí otros personajes también que vienen y que son reciclados, puro cartucho quemado vemos ahí, Somos MX. La verdad es que no amerita más comentario. La verdad es que esta Acosta Naranjo es un personaje muy... Pues un personaje muy gracioso, sin lugar a dudas. Sale a defenderse como gato boca arriba, política, porque puede ser debut y despedida. Puede ser debut y despedida de su partido político. Porque los verdaderos líderes de izquierda, tal es el caso del padre de Laura Isel Castillo, que literalmente ella también formó parte de la izquierda en este país, y que ahora pues básicamente fue nombrada como por la presidenta Claudia Sheinbaum como titular de la Secretaría de las Mujeres, principalmente destacando su trayectoria y su convicción hacia los movimientos de izquierda, cosa que se le olvidó a Acosta Naranjo, cosa que se le olvidó básicamente al PRD, y que, bueno, pues el movimiento de transformación siguió apostando por ese tipo de líderes que tienen una alta presencia en la comunidad y principalmente en los movimientos sociales de este país. Escuchemos a Laura Isel Castillo. Con el reciente nombramiento que me ha conferido la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como titular de la Secretaría de las Mujeres, quiero compartir con ustedes algunos aspectos de mi trayectoria y de las causas que han guiado mi vida pública. Mi convicción feminista forma parte de una lucha social amplia por la igualdad y la justicia. Una causa que he acompañado a lo largo de los años con la certeza de que las mujeres tienen la capacidad, la fortaleza y el liderazgo para dirigir, emprender, sostener y transformar todos los ámbitos de nuestra sociedad. Fui fundadora de diversas fuerzas políticas, entre ellas, desde muy joven, el Partido Mexicano de los Trabajadores, PMT, donde promovimos organizaciones de mujeres trabajadoras domésticas, así como también la Asociación Nacional de Jóvenes y la Asociación Nacional de Mujeres, ANAM. Posteriormente, con la unificación de las izquierdas, se promovió el Partido Mexicano Socialista, PMS, y el Partido de la Revolución Democrática, PRD, desde donde impulsé las cuotas de género para garantizar en ese entonces que al menos el 20% del Consejo Nacional estuviera integrado por mujeres. Orgullosamente quiero decir que las leyes se transformaron a partir de estas iniciativas y que somos pioneras en estas ideas que ahora se han traducido en cuestiones de carácter legal y constitucional.
Y podemos decir que en estos momentos existe paridad y eso gracias a una larga lucha que hemos dado desde la izquierda para que las mujeres seamos visibilizadas y consideradas porque tenemos capacidad y lo hemos demostrado ampliamente. Orgullo. Pues esa es parte de la trayectoria que tiene Laura Castillo, porque bueno, sabe, ya la oposición sabe perfectamente cómo se las gasta, y más cuando hay un nombramiento por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Inmediatamente, pues hace verdaderamente una tragedia de todo lo que ocurre en este país, y que porque esa mujer, y que porque la otra, y que porque nombraron a fulano, ¿sí? La realidad es que se está viviendo un proceso muy importante en el México actual. Ya los ciudadanos de a pie, así como usted como yo, literalmente ya no nos creemos la serie de mentiras que durante mucho tiempo nos transmitían los políticos en este país, y como que no saber borrea al estilo Alito Moreno nos mareaban, porque si usted se pone detenidamente a escuchar a Alito Moreno en cualquier declaración, en cualquier situación que él se expresa, es un político profesional, él mismo lo ha asumido y ha dicho: yo soy un político profesional, sin lugar a dudas. Pero imagínense ustedes nada más la forma tan hábil, oratoria, que tienen muchos de los personajes del Partido Revolucionario Institucional para tratar de envolver al pueblo de México con tanta mentira. Hasta él mismo se las cree, ya que los adultos. Sin embargo, por otro lado, pues vemos que hay una apertura de la democracia por la cual nos inclinamos la mayoría de los mexicanos y mexicanas al momento de apostar por un proyecto de transformación, y también al momento, sin lugar a dudas, de emitir un sufragio efectivo, que es el arma más poderosa que tenemos los ciudadanos, principalmente en México, como es nuestra credencial de elector. Esa es independientemente de lo que hay. Por eso, en Morena hay un proceso muy importante para la elección de los candidatos y las candidatas a ser los representantes o los coordinadores de la transformación en cada uno de los estados en este país. Y también, por supuesto, que va a haber elección para seleccionar candidatos plurinominales. Bueno, en el caso específico, ya sabemos perfectamente que va a haber encuestas para aquellos que aspiren a ser parte de las coordinadoras estatales de la transformación en el país. Por supuesto, una encuesta que va a ir directamente encaminada hacia la gente para que ellos determinen quiénes tienen las mayores posibilidades de llegar a ocupar esos puestos, principalmente las gubernaturas. Bueno, en el caso de los puestos de representación proporcional, se llevarán de acuerdo con los estatutos de Morena, a través principalmente de dos mecanismos principales. Uno, que es el sorteo, como se ha estado estableciendo las últimas veces, y también la asignación directa reservada a las decisiones estratégicas de la dirigencia nacional. Entonces también va a haber dedazo en Morena. No se crea que no hay, sí hay también. O sea, hay que decirlo por cómo es, hombre, es parte de la política en este país. Escuchemos a Adriana Montiel qué fue lo que nos dijo. En materia de diputados de representación proporcional, ya en su momento lo vamos a detallar, pero ¿qué es lo que dice nuestro estatuto? Que por un lado se haga la tómbola, ¿no? La insaculación, nosotros la denominamos siempre la tómbola, para que sea un tanto la suerte quien incluya compañeros de base, militantes históricos, que participen y representen a nuestro movimiento. Y otra parte será, como también lo marca el estatuto, podemos hacer alguna asignación directa con las consideraciones electorales que trace Morena. Esto es muy importante porque Morena tiende su estrategia electoral y pues ya para el proceso, cuando inicie, pues siempre nuestra meta será ganar las mayores representaciones con el mayor número de votos. Entonces esa es nuestro criterio práctico. Así es, literalmente Morena está haciendo su trabajo, mientras el PRI y el PAN se quejan amargamente de perseguidos políticos, de que no tienen, sin lugar a dudas, pues simpatizantes. Es más, inclusive me he puesto a pensar yo y a preguntarme una situación. Fíjense bien, la oposición y la derecha mexicana se quejan mucho que porque andan muchos actores de Morena. Ya lo entendí ahorita que dijo, pero precisamente
Ariana Montiel. Porque de repente nosotros nos damos cuenta, por ejemplo en mi estado, andan como 6 o 7 aspirantes y aspirantas a la coordinación a la coordinación estatal, ¿sí? Y esto que se hace básicamente de que muchos se inscriben, pues probablemente es para agarrar algún huesito más. Los políticos siguen siendo políticos, debemos de recordar. Hay personas que han estado y que andan ahorita también como precandidatos, que han estado en diputados, en senadores, han cambiado de partido político de un lugar a otro, etcétera, etcétera, ya se metieron a Morena, ya andan acá, ya andan allá. Al final de cuentas, me está cayendo en el asunto, precisamente que muchos de ellos, aunque no tengan las posibilidades de ganar en cualquier estado de la República, o en el estado que están tratando de representar, de ser coordinadores de la transformación en ese estado, pues básicamente están apostando a salir insaculados o a salir dediados de nueva cuenta para continuar dentro de su carrera política. ¿A quién le quieren engañar? Absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabemos y conocemos este tipo de políticos en cada uno de los estados que en cada una de las elecciones va y se inscribe. Y luego viene la otra, va y se inscribe. Sigue la otra y va y se inscribe. O sea, literalmente porque siempre han vivido, desafortunadamente, de la política. Esa es una gran realidad. Y la verdad es que, sinceramente, bueno, qué bueno. Yo también he visto personas jóvenes, también lo he visto, hay que reconocer. Hay entre todo. Hay entre todo, ¿sí? Y pues esperemos que literalmente la situación se genere de que los electos de esta, básicamente, acompañantes de la transformación y que tienen la intención de servirle a sus ciudadanos y ciudadanos, pues básicamente se genere en base a lo que piense y lo que sienta la gente. ¿Por qué? Hipocresía. Porque sí hay equivocaciones. Los mismos partidos políticos dan equivocaciones. Pero literalmente, si escogen a las personas, mujeres u hombres adecuados para encabezar un proceso en el cual sabemos que hay muchos gobernadores de los estados que están completamente desgastados, ya casi al final de su sexenio, y que básicamente pues hicieron un mal trabajo durante toda su administración, al final de cuentas pues, están haciendo, pero ya en el ánimo de la gente pues están completamente fuera de lugar, se pudiera decir. Entonces sería conveniente, y una recomendación para Morena, para sus aliados, para la presidenta, que literalmente se dejen bien esas encuestas y que también los contendientes de todos y cada uno que quieren ser coordinadores, pero que fomenten la unidad. La unidad va a ser clave en cada uno de los estados para que continúe la transformación en esos estados. Una recomendación muy particular, que yo sé que no me van a escuchar, o que al menos sí, porque de repente hay cosas que digo o hablo aquí y de repente salen en algún lugar, digo, ya caray, pues yo fui el que dije esto, pero bueno, ojalá, ¿verdad? Ojalá y se den cuenta de realmente lo que queremos los ciudadanos y ciudadanos de cada uno de los estados en México. Independientemente de los compromisos, ya sea de tipo de funcionario, independientemente de los compromisos que pudieran tener con algunos gobernantes, váyanse por lo que quiere y por lo que opina la gente. No se dejen llevar por los compromisos ni por los políticos, que en muchas ocasiones hacen más daño con la designación de sus preferidos que literalmente lo que quiere y lo que siente la gente. Y bueno, pues otra buena para Alito Moreno. Ariana Montiel responde a la queja de Alito Moreno en los Estados Unidos. El líder nacional del PRI habló sobre la queja presentada por el líder del PRI en los Estados Unidos, calificándolo de hipócrita. Ahora le ha ido como en feria al ya tristemente célebre Vandalito Botox Moreno. La hipocresía queda todavía más expuesta cuando Alejandro Moreno acude a pedir que un gobierno extranjero actúe contra consejeras y consejeros del INE. ¿Dónde quedó aquello de que al INE no se toca? Un demócrata impugna las decisiones con las que no está de acuerdo. Un dirigente sin autoridad moral
busca fuera del país Tómala. la fuerza que ya no encuentra entre quienes dice representar. México no es colonia ni protectorado de ninguna potencia extranjera. La hipocresía queda todavía más... Tómala, Palito Moreno, de una vez, ya que le ha ido en feria. Hoy este día le ha ido como la peinada a Lito Moreno, le ha ido como en feria sin lugar a dudas. Pues Ariana Montiel acaba también, pues, de literalmente decirle, ¿sí? Que, pues, nadie lo quiere, nadie lo sigue, y por supuesto que no tiene ninguna calidad moral, ni ética, ni política, por supuesto, ¿verdad? Para, básicamente, ir a, como los sapos, a tratar de buscar revancha en los Estados Unidos. Porque esa es la realidad de Alito Moreno. Aquí ya nadie lo cree, nadie le entiende, nadie lo comprende. ¿A dónde se va a quejar? Bueno, básicamente en el basurero de la historia. Mis queridos rojillos y rojillas de la noticia, yo con esto me quiero despedir de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron a esta transmisión completamente en vivo. No se les olvide dejarme su like, no se les olvide también compartir, porque el hecho de que usted comparta hace que nosotros llegamos a más mexicanos y mexicanas de a pie, rojillos y rojillas de la noticia que les interesa lo que ocurre en la política mexicana. Yo soy Rojo Noticias, nos vemos primeramente Dios el día de mañana. Gracias, bye bye.